versículo 41 al 47. Versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron, como dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, como dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué? ¿En qué más? En la comunión unos con otros. ¿En qué más dice? En el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Vamos a repetir este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus cosas, bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirme compartir la palabra con los santos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, descienda, ministre, llénanos de conocimiento, de sabiduría, abre nuestra mente en el nombre de Jesús, toma control de cada arma, en este lugar, úsame, Dios mío, como instrumento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Facebook, bien, vamos, estaremos viendo, ese es el de Facebook, estaremos viendo, ese es Facebook. Password de aquí. Bien, el tema es la obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, viendo la obra del Espíritu Santo, viéndonos como en un espejo, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Así que hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Habla de la transformación en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Vamos a ver qué transformados estamos nosotros. Vamos a ver, dígame, vamos a ver qué transformado, ¿verdad? La palabra dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es lo mismo que vamos a leer. Vamos a ver qué tan nuevas criaturas somos, qué tanto hemos sido transformados. La palabra lo dice en 1 Corintios, dice que somos transformados de gloria en gloria. Así que vemos nosotros la exposición de este capítulo. Vamos a vernos, dice, vamos a vernos en el espejo del Espíritu. ¿Y cuál es el espejo? Es la palabra, porque en la palabra allí vemos si somos transformados de verdad. Ahora, ¿por qué quiero hablar de este tema? Es bien importante que nos describe que cuando Pedro, el apóstol, predicó la palabra, en Hechos 2, Ustedes recuerdan, estaban todos en el aposento alto, el Espíritu Santo no había llegado todavía. Jesús les dijo, quédense hasta que sean investidos del poder del Espíritu de Dios. Estaban esperando la promesa de Jesús. Él les dijo, les voy a enviar el poder, les voy a enviar para que sean testigos, les dijo el Señor a los apóstoles, para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Así de que ellos estaban orando en el aposento alto, 120 estaban orando. Estaba María, la madre de Jesús, estaban los discípulos, estaban 120 personas.
Y la palabra del Señor dice que de repente vino el Espíritu Santo y que lo bautizó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme les daba que hablase. Pedro, que había negado 3 veces, se levantó y él dio un sermón lleno del poder del Espíritu Santo. Es un sermón importante que vale la pena que lo medite, lo lea, para que vean la autoridad que Dios ministra en una persona que es transformada por el Espíritu Santo cuando de verdad es transformado. Cuando Pedro llegó, dice, vieron que todo tembló, mucha gente llegó para ver qué había pasado, qué pasó en esa casa, porque qué había descendido el Espíritu Santo. Pedro se levantó y es ahí donde da este sermón, un sermón tan poderoso, un sermón tan contundente. ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Así de que ellos fueron bautizados. ¿Y cuántos se convirtieron? Se convirtieron 3,000. Imagínense, llenó la iglesia. Increíble, 3,000 personas. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y todos esos 3,000 personas, más todos los que se convirtieron, más los 120, la palabra dice que perseveraban. ¿Cómo dice? Perseveraban, insistían, se esforzaban, hacían todo lo posible para cumplir 4 cosas. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas 4 cosas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, en la palabra. Obedecían las escrituras. Hacían igual como los hermanos de Berea, que profundizaban en la palabra, perseverando. ¿Dónde? ¿En qué más? En la comunión unos con otros. Había amor, unidad, no había pelea, no había pleito, no había disensiones, había buen trato, había respeto, cordialidad. En medio de la iglesia, cuando iban a la cafetería, eran muy amorosos, respetuosos, amables. Eran cristianos de verdad, no se gritaban, no regañaban a nadie, no le faltan el respeto a nadie. Había amor entre hermanos, había amor, unidad, respeto, comunión. Mire qué bonito lo que había en la iglesia. Y esto es lo que la obra del Espíritu Santo hace en cada persona cuando abrimos el corazón, y el Espíritu de Dios transforma totalmente. Y eso es lo que tú y yo anhelamos cada día. Porque recibimos, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo ministra en nosotros el fruto. Y ese fruto es el que anhelamos. ¿Qué más? Dice, perseveraba unos con otros. ¿Dónde? ¿Y qué más? En el partimiento del pan, la Santa Cena. No es que se sentaban unos y algunos dicen, no, yo no quiero, no lo voy a hacer porque no me gusta. No, cuando participaban del partimiento del pan, participaban no solamente el partimiento del pan, en las oraciones, en los ayunos, lo hacían todo en unidad. ¿Por qué sucedía esto? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo había trabajado, estaban dentro de ellos, dentro de sus corazones. Era algo natural porque el Espíritu Santo habitaba en ellos. Así es que usted ve las personas que no hacen nada de eso, entonces usted puede saber qué tan lleno del Espíritu Santo está. ¿Están listas las personas o no están listas? Bien, vamos a ver el primer punto. Vamos a ver el apóstol transformado. Vamos a ver. Al primero fue Pedro, ¿verdad? Aquí, vamos a verlo. Aquí vemos la transformación, que es gloriosa, la transformación de este hombre, porque él había negado al Señor, lo negó 3 veces. Y ahora nos encontramos, vemos un instrumento que es un tremendo predicador, lleno de valor, de poder, de presencia. Pero ¿quién hizo esa obra? En Hechos de los Apóstoles, veamos el versículo 36. Vea lo que dijo Hechos 2:36. Vea lo que dice. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vea, los que recibieron la palabra, dice que fueron bautizados, llegaron, se añadieron, abrieron el corazón, pusieron totalmente su vida a la obra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué pasó todo eso? Porque el Espíritu Santo llegó sobre ellos, porque recibieron el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es tan importante. Vean el versículo 38. Arrepentíos, arrepentíos. Cuando dice arrepiéntase, ¿por qué? Porque somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y dejar la vida atrás y entregarla a Dios. Por eso Dios llena la vida y el corazón de una persona. Es allí cuando el Espíritu Santo transforma a una persona. Porque es cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no puede ser el mismo. Tiene que suceder, tiene que ver una transformación, tiene que verse una nueva criatura, una nueva persona. Si usted ve que eso no ha pasado en personas que usted conoce, entonces no ha nacido de nuevo. Mire, el discípulo que negó 3 veces a Jesús ahora fue transformado en un poderoso ganador de almas por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos el número 2, las promesas del Señor Jesucristo se hicieron realidad en el apóstol Pedro. ¿Cuál es promesa? Mateo 4, 18 al 20, veamos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque ellos eran pescadores. Y que les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. ¿Qué les prometió el Señor Jesús a Pedro? Le prometió y le dijo que iban a ser pescadores de hombres. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? ¿Por qué? Jesús le dijo: te voy a hacer un pescador de hombres, pero en vez de hacerlo, lo negó 3 veces. Ve, ¿qué le faltaba a Pedro? Algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Que no lo dejaba cumplir la promesa. ¿Qué le faltaba a este hombre? Le faltaba el poder, la transformación del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando reciba el poder del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el poder, vea, vino el poder y se cumplió la promesa. Pedro se convirtió en un pescador de almas, mandó la red. ¿Y cuántos peces cogió? Mire, este hombre fueron, ¿cuántas almas? 3,000 almas. La red se llenó de peces, pero no peces, sino de almas. El que negó una vez a Jesús por miedo, ahora se levanta como un gigante. Manda la red y recoge 3,000 almas. ¿Cuál fue la diferencia? Fue el poder del Espíritu Santo, la transformación de la obra del Espíritu Santo. Ahora vemos nosotros en las iglesias personas que tienen años y no ganan ni una alma. Tienen muchos años en la iglesia, muchas personas que usted conoce, que usted ha visto, y lo vemos en muchos lugares, que no tienen cuánto tiempo, pero no tienen la presencia
transformadora del Espíritu Santo. Necesitamos la transformación del Espíritu Santo, porque así va a testificar no solamente con sus palabras, sino con su testimonio, porque el Espíritu Santo produce los frutos, porque a través de testificar de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vienen muchas almas. Entonces esa es una pesca de almas, pero hay muchos agentes 007, muchas personas, hay muchas espías espirituales, ¿verdad? En otros lugares hay muchos espías espirituales que no se conocen porque siguen siendo las mismas personas. Nadie sabe, porque no tiene la transformación del Espíritu Santo. Por eso ve lo importante. Nosotros podemos ver la transformación del Espíritu Santo en la obra en que los primeros creyentes vivían. Veamos, es importante. La obra transformadora del Espíritu Santo es importante porque usted vea cómo estos creyentes vivían. Vea la comunión que había en los primeros creyentes. No correspondía a personas ordinarias, sino hombres llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, porque la comunión con el Espíritu de Dios era manifestada en las obras del fruto del Espíritu Santo. Es allí cuando vemos nosotros personas normales, no son personas del montón, porque vemos los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo. Necesitamos esa convivencia y esa comunión con el Espíritu Santo, porque tú y yo solos no vamos a poder determinar hacer las cosas. ¿Qué tenían en común estos hombres? Primero, tenían un deseo enorme por conocer la palabra de Dios. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles 2:42, vea, perseveraban, ellos luchaban. Dice que se esforzaban, se sacrificaban. Ellos no decían, no puedo, tengo que trabajar, tengo compromisos, no puedo hacer esto porque tengo que ir a hacer billete, tengo trabajo, tengo visitas que hacer. No, ellos perseveraban, se sacrificaban por discipularse en la vida eterna, que es mi vida eterna, porque no es aquí la vida que nosotros tenemos que preocuparnos, porque usted y yo tenemos ese anhelo de conocerla, porque es la vida eterna que me estoy jugando. Tú y yo necesitamos discipularnos, necesitamos la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante. Hebreos 4:12, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Es la única que discierne y nos muestra a nosotros si estamos bien, estamos mal, estamos realmente recibiendo esa palabra que es la espada que nos enseña, nos muestra, nos exhorta, nos ayuda a tomar direcciones correctas, porque mi vida aquí en esta tierra no es mi vida la que Dios está mostrando que vamos a vivirla. Tenemos que prepararnos, tenemos que anhelar la palabra, el consejo, pero no solamente leerla como que es un libro normal. Tenemos que enamorarnos, disfrutar de la palabra, disfrutar que esta palabra traspase nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, porque la palabra es espíritu y esa palabra es la que llena y transforma. Porque es así como nosotros vamos a ver las cosas como son. Tenemos que tomar la determinación de amar la palabra. Si amamos la palabra, amamos a Dios. Si amamos la palabra, la vamos a memorizar, la vamos a grabar. Tenemos la palabra en los medios, en el Facebook, en YouTube, pero la palabra está en donde sea. Usted puede verla, imagínate. Tenemos discipulado, tenemos servicio, pero hay indiferencia en la iglesia no lo hace. Bendito Dios por ustedes que están pendientes de refrigerar y alimentar el alma. Así, de esa forma, tú llenas el espíritu, lo fortaleces, estás lleno porque perseveras, porque estás allí en la casa del Señor, perseverando, alimentando tu espíritu. ¿Y eso qué hace? Te impulsa ¿a qué? A la santidad, a
a la comunión, a consagrarse en sus manos, en su camino. Veamos Juan 14, 26. Mas el Consolador, el que viene, ha quedado, el que nos consuela, nos enseña todas las cosas y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Quién es el Maestro? Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere y lo va a hacer, todo nos va a hacer saber. El Espíritu Santo es tu maestro. Él te pone el querer como el hacer. Él te ayuda, Él te llena. Cuando tenemos el Espíritu Santo sacia esos rincones, esos vacíos, la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión. Todo el Espíritu de Dios llena el corazón humano, porque no hay fuerza, no hay poder en el mundo que pueda restaurar, levantar, fortalecer o cambiar un corazón. Solo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo vamos a tener cuando tenemos la comunión, tenemos la intimidad, tenemos que tener sed, hambre. Así como la carne te pide comida, también el Espíritu llenarlo, tener esa hambre. ¿Y cómo la vamos a desatar? Leyendo su palabra, leyéndola, meditando, porque Dios le da al que tiene hambre. Dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al que no quiere, Dios no le da. A todos los sedientos dice: venid a las aguas. A los que no tienen dinero dice: vengan y coman gratuitamente. Oh, el que tenga sed y el que quiera, venga a tomar gratuitamente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Él lo dijo. No tenemos por qué tener una vida mediocre, una vida triste. Mire, el Espíritu Santo nos ayuda a darnos la revelación. Dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para enseñar, para instruir, para enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que estemos preparados, para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:20. Ahora entendemos esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Nunca fue venida por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay deseo de conocer lo que dijeron los profetas, porque fue palabra inspirada por el Espíritu a ellos. ¿Sabe? No te puedes engañar si te da pereza leer la Biblia. No puedes. No, hay muchas personas que buscan la Biblia el domingo. Bueno, si acaso, porque la mayoría no cargan Biblia. Es triste, qué triste ver un cristiano sin Biblia. Es como un jugador sin fútbol, ¿verdad? Es como un jugador que vaya a jugar pelota y no lleve la bola, ¿verdad? Imagínense. Es como un albañil sin sus herramientas, como un escultor que no lleve tú y yo tenemos nuestra vida eterna, que es a través de la palabra que nos instruye, nos enseña. Es mi herramienta de evangelismo, mi herramienta de trabajo. Cuando menos tú lo piensas, el Señor pone algo en el camino. Y no le puedes decir a alguien que está con una necesidad y le vas a decir: ay, ¿sabe qué? Voy a regresar la otra semana porque no ando mi espada, no ando mi Biblia. No. Tienes que tener la Biblia en la mente, en el corazón, en la cartera, aún miniaturas pequeñas. Pero hay que encargar la espada para poder ayudar a las personas que necesitan. Mire, ¿cómo es posible, verdad, que llega una persona, uno de esos constructores, sin las herramientas de construir? ¿Cómo va a ser para trabajar?
así usted y yo somos así. Nosotros como hijos, como cristianos, tenemos que leer como mínimo una vez al año, mínimo. Pero al año, imagínense, por lo mínimo urgentemente debemos regresar a la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Veamos Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Mire, la palabra no dice que nos tenemos que quedar sentados, tenemos que ser edificados. No, tenemos que ser edificados, no tenemos que crecer, tenemos que edificarnos en su palabra, porque la palabra es la que nos enseña a vivir correctamente, es el manual de mi vida. Todo lo que compramos, algunas cosas, sacamos la guía y el manual, a ver cómo se arma, cómo es esto. Es igual, de igual forma. Entonces tenemos que crecer en el fundamento que Jesucristo dejó. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que nosotros maduremos y que crezcamos para edificar a la iglesia, para llegar, dice, a la unidad de la fe? Todos. Y al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos niños, para que no estemos como niños engañados por estratagemas de hombres, porque las artimañas del error, hay cuántos errores hay, los engaños de Satanás, envía dardos del enemigo. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanta iglesia? Porque no, el Señor quiere que crezcamos, porque cuando nosotros crecemos podemos ayudar a esas personas que no quieren nada con el Señor. Pero más sin embargo, esos dardos vienen y contaminan la vida de una persona que no ha crecido lo suficiente, que no ha tenido raíces y es perturbada. Por eso nos enseña que tenemos que crecer en el conocimiento, porque la oportunidad que tenemos es edificar a las personas que no conocen fundamento de iglesia. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Las ha pasado a ustedes? Pero ¿por qué tanta iglesia? Esa es la oportunidad de edificar a esa persona en la palabra y sacarle la espada y evangelizarla y ganar esa alma, ¿verdad? Pero no, esas personas que necesitan ser edificadas, que aunque digan que están en el Señor, pero están totalmente equivocada, es el momento de edificar y levantarlos. Veamos Juan 12:49. Dice el Señor: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio la palabra que yo tengo que hablar. Ahora, cuando dice la palabra edifíquese, vea lo que dice los apóstoles, los profetas. No estamos hablando de las barbaridades de la doctrina de la prosperidad. Estamos hablando de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine a hablar lo que a mí se me ocurre, vine a hablar lo que el Padre me mandó a decir. Si Cristo dijo eso, entonces nosotros por eso tenemos que edificarnos en la palabra, porque hay muchas herejías afuera. Muchos, dice la palabra primera de Timoteo, muchos, 4:1, que muchos van a venir enseñando doctrinas de demonios conforme a sus concupiscencias, y las personas son involucradas en las historias y fábulas, pero la palabra dice: soporta las aflicciones, cumple el ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha dado? Mire, hermanos, estamos en tiempos difíciles, tantas cosas que vemos afuera, de verdad corrompen los principios que ha recibido cuando no hay raíces profundas. Por eso la palabra dice que tenemos que ser edificados. Efesios 2:20, bien edificados. La palabra nos muestra la obra. ¿Por qué la obra del Espíritu Santo nos muestra a nosotros cómo vamos a hacer las cosas? Y vamos a mostrar no solamente una lectura, como puede decirle a usted: oh, yo sé mucha palabra, yo sé mucha Biblia, porque puedo conocer Biblia, puedo conocer palabra y no haber recibido la transformación del Espíritu Santo. Conocen
literal la palabra, pero no han sido transformados. ¿Cuántas personas de esas usted conoce? Hay cantidad de personas, así que hay que ayudarlas, porque la obra transformadora del Espíritu Santo es diferente. Conocer literal la palabra es una cosa, pero la obra transformadora, eso es lo que Dios quiere. Mire, dijo Jesucristo que Él recibió mandamiento de Dios para hablar lo que tenía que hablar. No le agregó nada, sino habló lo que tenía que hablar en el poder de la obra del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo somos transformados. Nosotros necesitamos esa transformación, la necesitamos. Mire, el mundo es al revés. En el mundo hay cuantas complicaciones, pero tú y yo somos esa luz. Tenemos que prepararnos para ir a pescar, dice, pero a traer esas almas, a ayudar a esas personas en nuestras familias. No vamos tan lejos, ¿verdad? Pero si nosotros perseveramos en la palabra verdadera que es, la palabra que nos dejó, como dice en Hechos 2, la comunión unos con otros. ¿Qué entiende por comunión usted? ¿Qué entiende? La comunión es la hermandad, amistad, la unidad, porque somos un solo cuerpo, somos un cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. Lo que le duele a un miembro, a todos nos duele, a todos. Si se enferma uno, por pequeño que sea, todos lo sentimos. Ellos vivían como hermanos, vivían en comunión como hermanos, porque es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, y ellos vivían en amor. Es el fruto que ellos manifestaban, tenían comunión. Pero hay muchas personas afuera, yo veo, viven en contiendas, en pleitos, difamando a las personas, levantando falsos testimonios. Esas personas no son llenas del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos estar preparados y transformados, llenos del poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es estar en la iglesia y decir soy cristiano y mis frutos sean otros. La necesidad que hay afuera es tan intensa. Entonces, por eso, usted y yo, su palabra, le digo, los que perseveran, que hacen un sacrificio y están llenándose cada día en comunión, porque la obra transformadora del Espíritu Santo impulsa a cada uno de nosotros y le enseña para poder a la familia, a los hijos, a vivir en comunión. ¿Cuántas familias hay que como perros y gatos viven? Pero usted es la luz, usted es el instrumento que Dios le ha preparado. Por eso ve que importante es tener esa obra transformadora. La obra transformadora ayuda. Veamos Romanos 12:10. Veamos. Dice Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Oh, dice peleándose los unos a los otros. No, Romanos 13:8, vea, no debáis nada a nadie. No le deban nada a nadie, ¿verdad? La única deuda que debes de tener con tu hermano es amarse el uno al otro, porque el que ama al prójimo, dice su palabra, ha cumplido la ley. El amor fraternal que habla la palabra es el fruto, la demostración de una vida transformada por la obra del Espíritu Santo. Eso es una obra del Espíritu Santo. No es porque yo quiero ser nice. No, esa es la transformación, es un fruto. El amor fraternal demuestra que tú tienes el Espíritu Santo, que lo tienes, porque es un fruto. Es un fruto. Porque te es fácil amar, te es fácil perdonar, te es fácil servir, es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque amas la palabra, porque estudias la palabra, te interesa. ¿Por qué? Porque perseveras, porque estás allí viendo, estudiando, leyendo, meditando. Entonces, la palabra, la obra transforma tu corazón, te transforma. La palabra me dice que si estás llena de palabra, entonces la demostración
el amor, tiene buen trato con tu esposa, tu esposo, tus hijos en la casa, los vecinos. Veamos primera Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Mire qué bonito eso, qué hermoso. Hay hermanos que se creen con derecho de regañar a todo el mundo, regañan, sacuden y le faltan el respeto donde quiera, en la casa le faltan al respeto, en todo lugar. Sabe que usted no tiene derecho, nadie tiene derecho de faltarle respeto a los demás. Eso demuestra pobreza espiritual. No es posible eso. Entonces ve, eso es fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Entonces cuando una persona es irrespetuosa, no respeta, hace lo que le da la gana, es irreverente, es orgullosa, tiene prepotencia, es una persona que no tiene el fruto del Espíritu Santo. Es tan fácil eso, ¿verdad? ¿Verdad que fácil podemos detectar eso? La obra del Espíritu Santo es evidente. La obra del Espíritu Santo me muestra cómo tú respondes. Tú le dices algo y respondes con amor, con respeto, con ternura, con misericordia. Si tienes que llamarle la atención o alguien te hace algo, tu respuesta es con amor y con misericordia. Entonces, ve qué bonito es eso, qué hermoso, un trato respetuoso, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es porque tú quieras ser nice, es el fruto, porque Él es el que produce en nuestros corazones esa forma de manifestarte, y de esa forma, ese fruto del Espíritu Santo. Entonces las personas dicen: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Mire cómo respeta. El que maltrata, le falta el Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, da amor, respeto, comunión, porque tiene el Espíritu Santo, tiene la obra, demuestra que el Espíritu Santo ha hecho maravillas. Qué hermoso es eso, la obra del Espíritu Santo. Mire, es la verdad. El cristianismo no es solamente yo sé Biblia o yo sé mucha Biblia. No, no se trata de eso. No, yo lo he escuchado. Dígame, ¿sí usted ha escuchado? No, yo sé mucha Biblia. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve saber mucha Biblia si los frutos que tiene son irreverencia, irrespeto, odio, amargura, indiferencia, soberbia, orgullo, egoísmo? ¿De qué sirve? Entonces, dígame usted, no se necesita decir yo sé Biblia. Tú lo demuestras. Tú no tienes que decir yo sé Biblia. Tu fruto lo dice. Tu manera de comportarte, tu manera de hablar, tu manera de conducirte. Esa es una mujer de Dios y no necesita yo sé Biblia. No, porque eres llena del Espíritu de Dios, eres llena del poder de Dios, eres llena. Ahora vamos a ver qué más hacían esto. Vamos a ver qué más hacían ellos. Dice, tenía un enorme deseo de compartir. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, en la convivencia. Eran personas entregadas. La obra transformadora del Espíritu Santo es maravillosa. La obra maravillosa, mire, es decir, aquí estoy, Señor, heme aquí para servir. Ellos renunciaron al mundo, se convirtieron al Señor, y aquí estoy. ¿Para qué estoy bien? ¿Para qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué sirvo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? Ese es el fruto. Pero hay personas que dicen: no, más adelante, no me puedo comprometer, ahorita no puedo, no tengo tiempo. Pero son personas que no tienen esa pasión. ¿Por qué? Porque no ha dispuesto y entregado su corazón a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué hay personas que no sienten el impulso? ¿Por qué? Porque no lo tienen, porque no han sido llenos. Miren, no hay cosa más hermosa que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. No es porque yo lo diga, la Biblia lo enseña. La palabra lo enseña. Estos discípulos dicen que después de que recibieron al Señor, se bautizaron. No esperaron 10 años para bautizarse. Y ellos: ¿dónde sirvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Para qué estoy bien? ¿Para qué estoy bueno? Ellos renunciaron al mundo. Ellos se sirvieron porque ese es el propósito.
El propósito es que sirvamos en su obra. Veamos Primera de Corintios 11, 23. Vea lo que dice Primera de Corintios 11, 23. Qué hermoso es la transformación de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, anhelar profundamente esa transformación. Pablo dijo que él lo que recibió del Señor, lo que les enseñó, que en la noche que el Señor dice que él tomó pan. Pues mire, no fue Pablo el que hizo esto. Pablo aprendió de Jesús. Dice, aprendió de Jesús, aprendió las enseñanzas. Que nosotros tenemos que llevar las marcas de Cristo yendo a la cruz cada día, porque Él representa que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, esa es la convivencia que nosotros tenemos, porque ese pan clavado en la cruz del Calvario, y de esa forma nosotros sabemos que es el nuevo pacto que Él hizo, y perseverar en este nuevo pacto, cada día recordar que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, allí nosotros anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es la ofrenda que Él presentó, ¿verdad? Pues Él no murió, fue ofrenda, pero así lo dice la palabra, ofrendió. Pero tú y yo tenemos que comprender que la obra del Espíritu Santo cada día tenemos que honrar al pie de la cruz, porque dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo, si somos cristianos, la sangre de Cristo, eso es lo que nosotros valemos, la sangre de Cristo. Estamos separados del mundo, somos cristianos, ya tenemos que dejar al mundo totalmente, porque Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No tenemos que amar al mundo, no tenemos que amar, tenemos que despojarnos del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo no procede del Padre, procede del mundo de las tinieblas. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. No tenemos que jugar a ser cristianos, tenemos que ser hijos verdaderos. Nosotros tenemos que levantarnos y de verdad consagrar nuestra vida, porque peligra nuestra vida. Tú y yo no somos eternos, no sabemos si hoy, mañana, al salir de acá, el Señor nos llama. ¿Para qué? Para que vayamos a dar cuentas. Y somos nueva criatura, de verdad participamos nosotros de esta obra transformadora, de la obra del Espíritu Santo. ¿De verdad lo hacemos? Tenemos que preocuparnos que esta obra del Espíritu Santo, de esa manifestación en mi vida, para que sea transformada mi vida. Si verdaderamente somos cristianos, tenemos que anhelar todos los días, decir no al pecado. ¿Por qué? Porque no puede un recipiente tener agua salada y agua dulce. No, tenemos nosotros que ser de una sola pieza. La obra del Espíritu Santo es manifiesta en nosotros. No podemos nosotros ser participantes de la mesa de Dios. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Él transforma. Tenemos que tener respeto de la palabra, respeto de la comunión, de la enseñanza de esta palabra, porque no es ser cristiano solamente saber la palabra literal. No basta solo con conocerla, tenemos que someternos a la transformación del Espíritu de Dios. No hay nada imposible para el Señor. Hay alguna situación en nuestros corazones que no ha podido cambiar. ¿Sabe? Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos, si hay alguna persona que tiene alguna situación, entonces someterse a la obra transformadora del Espíritu Santo es la determinación más sabia que una persona puede tomar. Porque usted ve, ellos participaban de la oración. Veamos Hechos 2:42. Veamos, perseveraban, dice, en la comunión y oraciones. Mire, habla de las oraciones. Mire, la obra transformadora del Espíritu Santo va a impulsar a nosotros a una vida de oración.
Si de verdad tienes el Espíritu Santo, el Espíritu te impulsa a orar, a ayunar. Ese es el fruto. No te da pereza ayunar, no te da pereza orar. ¿Sabe que ese es un fruto del Espíritu Santo? Cuando tú quieres orar, quieres ayunar, quieres meditar, quieres hacer vigilias personales, es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto es donde nosotros nos fortalecemos cada día. Vemos esta palabra donde todos ellos estaban juntos, donde estaban los apóstoles juntos. Vemos cómo nos habla en Hechos 1:14. Vea usted qué estaban haciendo. Hechos 1:14, estaban unidos, juntos, en oración, en ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos eran gente de oración, dice Hechos 1:10-14. Solo la oración capacita al creyente para soportar la tentación, la persecución. Si usted no ora y si no ayuna, el diablo te va a sacudir. Veamos Hechos 4:23. Puestos en libertad, dice Hechos 4. Vean lo que dice. ¿Qué dice? Llegaron y vieron que todos los principales, los sacerdotes, lo que ellos le dijeron, cuando escucharon, ¿qué fue lo que la oración? Ahí está. Oh, tú eres el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Dice que por boca de David lo dijiste. Oh, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué piensan cosas malas? Dice ahí se juntaron el uno contra el Señor. En el versículo 27 se levantaron contra Jesús. En el 27 dice, ¿a quién ungiste? Oh, mire, según el consejo que tú dijiste que iba a suceder. Pero ve el 29. Mira, ve tus amenazas y concede a tu siervo que con todo valor de nuevo hable tu palabra. El 30, ¿para qué? Para que se hagan sanidades, milagros, mediante Jesús. Ve el 31. Oh, mire, cuando hubieran orado, tembló. Y todos fueron llenos, vea, todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban con valor, con denuedo, que hablaban la palabra de Dios. Ve, esa es la obra del Espíritu Santo. Eso lo hace conmigo, lo hace contigo lo hace. Solo es disponer nuestra vida, abrir el corazón. La obra transformadora del Espíritu de Dios en mi vida es, si te dispones, mire, era real en esos primeros creyentes, porque ellos valoraron la presencia de Dios, cambiaron sus vidas. Todo lo que antes les agradaba, lo que les agradaba a ellos les fastidiaba. Todo lo que hacían en el mundo los fastidió, renunció, cambiaron, fueron ungidos, fueron transformados totalmente. Antes hacían, me imagino, igual. Ahora el pueblo de Dios es transformado totalmente. Ya no visita las fiestas de parrandas, ya no va por allá a las fiestas de las comadres, al chisme. No. Ahora ve qué bonito. Hoy en este tiempo se capacita. Ahora ya no quieren estar en esos lugares. Ya dice, eres otra persona transformada. Ahora estás de rodillas. Estás ahí en la presencia de Dios porque has sido transformado. Porque has sido transformada. A través de la palabra, el Espíritu de Dios hizo la obra en tu corazón. Te da la fuerza para perseverar, para resistir, porque Él es el Consolador. El Consolador es la presencia del Espíritu de Dios en ti. En ti no estamos solos. El Espíritu de Dios es nuestro Consolador. Él está contigo. Cuando el enemigo viene a tirar dardos y a atacarte, se encuentran que eres una persona que tiene un abogado, que tiene un defensor. Es porque hay transformación completa en tu vida. Esa transformación completa en tu vida es porque tienes allí quien te ayuda, te levanta, pelea por ti. Ya no peleas solo, no peleas sola. Tenemos el Espíritu Santo. Él está en ti, en medio de la aflicción, en medio de las luchas, en medio de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, en medio de todo, el Espíritu de Dios está allí. Así de que, ¿qué
¿Qué nos va a separar? Decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:35. Nada nos puede apartar del amor de Dios, porque esa obra transformadora del Espíritu de Dios en nuestros corazones nos muestra que nada nos puede apartar de su presencia. Nada, nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ninguna obra de las tinieblas en contra de tu vida. No tengas temor de nada. El Espíritu Santo está en ti. Él te libra, Él te gana, Él te da las fuerzas, Él te levanta, Él adiestra tus manos para la batalla, Él te adiestra, Él te da las fuerzas. Le vamos a decir, oh Dios, gracias Señor. Vamos a decirle gracias porque tú has transformado mi vida. Vamos a decirle gracias Señor. Gracias Padre, tú eres bueno. Vamos a decirle gracias Señor. Y no solamente quiero, así como has transformado mi vida, dígale Señor, así de igual forma Señor, la vida de mis hijos, de mi familia, de mis nietos, la vida en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, estoy delante de ti.